Fel, Buenos días, señor don Manuel, ¿cómo está? bien. Mm, Ahí tengo mucho interés en conocer tu opinión por estar más vinculado a estos temas sobre el giro de España en torno a la posición sobre el Sáhara. ¿Qué opinas tú? Mi opinión personal no tiene que ver con el partido. Hay una cosa objetiva. Voy a hablar de cuatro ejes. La historia del Sahara, el conflicto, lo que llamamos el conflicto, la ONU y la actualidad. En 1859 hubo una guerra entre España atacó a Marruecos, lo que es Sidi hoy. Se llamó la batalla de la Cruz del Mar. Estuvieron en una guerra unos meses. Al final hubo un acuerdo, creo que es un acuerdo de Tetuán. Marruecos que cedió a España un territorio de la actual Sahara para que monten una pesquería, un sitio para coger pescado. El acuerdo fue en 1860. 20 años más tarde, España ocupó el resto del Sahara, desde Sidi Ifni hasta la actual frontera con Mauritania. O sea, el Sahara pertenecía al reino alauita. Las tribus reconocían como soberano al rey alauita. La moneda era marroquí, o sea, pertenecía al reino alauita. Esa es la historia. En, mil, no, en 1960 o más o menos esta fecha, España empieza a devolver a Marruecos el Sahara. Devuelve Sidi Ifni, Tantán, hasta Tarfaya. Porque el Sahara empieza en Sidi Ifni. O sea, es una continuidad hasta el petróleo Senegal. Entonces, empieza a devolverla. En 1975, los notables del Sahara, que es llamada 50 miembros de jefes de tribu, un parlamento formado por España en el Ayun, bajo la bandera española, no estaba Marruecos en el Ayun, los 50 jefes de tribu deciden que el Sahara español en aquel momento vuelve a su madre patria, a Marruecos. El ministro Bono dice, hemos ocupado el Sahara militarmente de Marruecos y lo hemos devuelto pacíficamente a Marruecos. Esa es la historia. También es importante que los 4 diputados en el Parlamento franquista salen de Madrid y van a Marruecos a reconocer a Hassan II como soberano. En este mismo momento, jóvenes nacionalistas árabes financiados por Gaddafi, por Boumediene, nazaristas, en los años 60, 70, había una corriente del nacionalismo árabe fascista, insisto, fascista. Por ejemplo, Nasser había un solo partido único, un solo jefe único. Gaddafi era un jefe único, Boumediene jefe único. O sea, es un nacional socialismo férreo. Se fundó el Polisario sobre estas pilares del nacionalismo árabe fascista, estructura stalinista. Los 4 secretarios del Polisario gobernaban mientras vivían, eran secretario, jefe, dirigente, presidente de la imaginaria república. Los 4 primeros secretarios del Polisario, ninguno es del Sahara Occidental, ninguno. Todos son marroquíes del norte, comunistas o nacionalistas. O sea, es una cuestión ideológica. Esa es la historia. El conflicto se llevó a la ONU junto con Canarias, por la Unión Soviética, Argelia, Libia, por la situación geoestratégica mundial en aquella época. Ese es el conflicto. Desde el 2006, en la ONU, cuando se habla del Sahara, se habla de la autonomía, porque en 1975 España, 74 España, hizo un censo en el Sahara. Había 74.000 habitantes. Yo conocí a los que realizaron el censo. Uno se llamaba Simón, que era instructor de Policía Nacional, se jubiló hace unos años, y otro el coronel Ortiz, que vive todavía, y era teniente, creo, en aquella época en el Ayun. Y los dos me hablaron de la realidad. Había una parte nacional socialista que quería crear un Estado nuevo, pues Sahara nunca fue un Estado, siempre pertenecía a Marruecos, ocupado por España. Y ahí nace el Polisario. Entonces se fracasa, hablando ya de un poco de
de casi preactualidad, se fracasa el censo, porque el censo de España, el Polisario no lo aceptó como arranque. Entonces, ahora mismo, al fracasar el censo, no va a haber ningún referéndum. Queda la autonomía. Desde el 2006 hablamos de autonomía. Hoy, ahora, el Polisario es una organización estalinista que no representa ni mucho menos al pueblo saharaui. Están los saharauis, el 60% del 60 al 70% del saharaui de España, de España, están en el Sahara marroquí, o sea, bajo la bandera marroquí. Todos los electos del ayuntamiento de Layún, Tarfaya, Bujador, Dakhla, Smara, todos son saharauis, o sea, de tribus saharauis de 18 generaciones. Luego, desde el Polisario, se escaparon muchos, más otros que eran favorables al Polisario en España, han creado saharauis por la base. Es una organización sólida. Exministros del Polisario, oficiales del ejército, periodistas de la estructura del Polisario salieron, porque el Polisario no se puede debatir ni hablar. Hay una unidad, una verdad única. La que diga el jefe, o lo que diga la junta militar que gobierna Argelia. El Polisario está en Argelia, manipulado por la dictadura argelina. Esto fuera de duda. Entonces, actualmente esa es la realidad. Mi pregunta es, ¿queremos los españoles una república stalinista en nuestra frontera marítima? Que conteste cada uno lo que quiera. Yo no la quiero. Aparte que el Polisario no representa ni acepta hechos democráticos en el campamento. Los campamentos de la gente se escapa. No puedo opinar. Hubo torturas, detenciones. O sea, no estamos con los angelitos. Entonces, cuando Occidente se cansa, Trump, que es poco político, dijo, bueno, pues Sahara es marroquí. Y reconoció. Y detrás de él, 15 o 18 países han abierto consulados en el Ayú, hoy día. Entonces, ¿qué queda? Autonomía. No hay otra opción. Argelia no puede entrar en guerra contra Marruecos porque no tiene capacidad. El ejército argelino, igual que el libio, el sirio, el egipcio, está hecho para someter al pueblo, no para defender la patria. Sus armas son soviéticas, rusas, y vemos, es un ejército, una miniatura del ejército ruso, ineficaz, corrupto. Los generales de Argelia son generales de la cebolla, del arroz, del tomate, o sea, en vez de crear una base agrícola e industrial, lo que hacen es importar para ser comisionista. Estamos frente a dos modelos. Un modelo de Marruecos democrático con certificado ISO de la Unión Europea. Es un socio preferente de la Unión Europea, Marruecos. Es un Estado con muchos problemas, con muchas dificultades, pero es un Estado organizado. Tú vas al ayuntamiento de cualquier país, parte de Marruecos, te dan un listado de lo que tienes que cumplir para tener la licencia, como en España. Más pobre, pero es un Estado que funciona como tal, estructurado. Las elecciones son libres de verdad. La Constitución define. Pero claro, aquí tenemos un problema, que nos creemos son muy guapos, los marroquíes o los saharauis no merecen ser marroquíes. En el Sahara hay independentistas, igual que en Cataluña, igual que en el País Vasco, con una diferencia que son mucho menor proporcional. O sea, en Cataluña hay 48, en el Sahara no llegan al 10%. En total, en el Ayun hay independentistas, que lo dicen públicamente, no se les detiene. No, o sea, eso es un hecho, la gente puede visitarlo. Conclusión, a los canarios nos interesa autonomía en el Sahara y nos interesa participar en el crecimiento saharaui. Me refiero al crecimiento del Sahara marroquí, en industria, en turismo, en agricultura. Se van a poner 54.000 hectáreas, creo, una barbaridad, en el Sahara para cultivar. Tenemos experiencia. Tenemos que ir a la realidad, no a las fantasías. Otra cosa, la izquierda española
que apoyen el Polisario es lógico, porque viven en el aire. Si dicen frente a la agresión rusa que había que dosificar la diplomacia, ¿cómo se puede dosificar diplomacia frente al tanque, el avión, las bombas y los cohetes? Nuestra izquierda está fuera de la realidad, vive en una imagen, un estado paralelo. Tenemos que ponernos los pies en la tierra. En Marruecos nadie puede sacarla de ahí, porque los mismos pobladores saharauis están ahí. Vayamos a preguntarles. Aquí hay saharauis, vayamos a preguntarles. Y nos damos cuenta de los 500 o 800 saharauis, hay menos de 100 con el Polisario. El resto o neutral o se considera marroquí. Eso es un hecho objetivo. Esa es la realidad como es. No sé si he tardado mucho, he alargado mucho. Veo diferencia. Aquí en Canarias, en España, hay muchos grupos e incluso asociaciones que están en defensa de libertad del pueblo saharaui. Entonces, por lo que veo, ¿tú qué le dirías? Tú no piensas lo mismo, no pienses que existe esa falta de libertad tan grande, según tu opinión. Carmelo, el argelino Arias Ramírez, fue a Marruecos, entró en Tánger, llegó a la Ayun y vino aquí. Y nadie le detuvo ni le dijo nada. Nadie. En Argelia, o sea, en los campos de Zenduf, la gente se escapa porque hay presos. ¿De qué libertad? Que vayan a la Ayun, está aquí cerca. Que hablen con los saharauis, no hay problema. Está abierto, cualquiera puede ir a la Ayun. Marruecos no pone impedimento. Ahora, si vas a conocer la verdad, si vas a insultar nada más entrar con la bandera del Polisario, no se dejan entrar. Pero hay mucha gente. Yo en el Ayun me encontré con independentistas, gente que no. En Marruecos hay un partido republicano. Es un estado monárquico con un partido republicano. Vayamos a verlo, o sea, es fácil, estamos al lado. Vayamos. Ahora, ellos mandan dinero al Polisario. Bien, ¿dónde tiene? El Polisario tiene ejército, policía, armas, municiones. El Polisario militarmente se entrena en Siria. Ahora mismo, hoy, después de una masacre de 1 millón de sirios que fueron bombardeados con bomba por Irán, Siria y Rusia, hoy el Polisario tiene militares entrenándose por el ejército sirio. Irán le dio drones asesinos al Polisario, ahora, hace unos meses. Entonces, porque lo vimos un poco en la libertad, o sea, ¿qué libertad tiene Siria o Irán? ¿Y qué libertad tiene el Polisario? Dime con quién andas, te digo quién eres. O sea, ¿cómo mantiene el Polisario su ejército? ¿Con qué dinero? Con el dinero argelino. El Polisario es una prolongación de la literatura militar argelina. No podemos engañarnos. O sea, lo que no podemos cerrar los ojos es libertad. ¿Libertad de qué? Pues como la libertad de Ayuso. La libertad de morirte de asco si eres pobre en Madrid. O sea, que si no tienes dinero para pagar el médico, pues te mueres. Es la libertad que ofrece la misma. ¿Qué libertad? O sea, ¿qué libertad tiene Argelia? Si el régimen actual argelino asesinó en los 90 a casi 1 millón, medio millón de muertos y 1 millón de desplazados por la guerra, el mismo ejército contra la voluntad de su propio pueblo. Una dictadura militar argelina que impide la libertad a su pueblo, va a entregarlo al Polisario. No olvidemos que antes de la pandemia, un general detuvo a muchos generales y les llamaba la banda. O sea, el mismo Estado argelino reconoció que una banda gobierna Argelia desde hace muchos años. O sea, el Polisario está en seno de un gobierno compuesto por bandoleros, asesinos y ladrones en Argelia. Esto es un hecho. No hay que, mire, cualquiera entra a internet, ponga la destrucción en Alepo y verá Alepo destruida totalmente por el presidente Assad. Es el aliado del Polisario. Irán lleva 6 meses con la población en alzamiento contra un régimen dictatorial es que es pre-islámico el régimen de Irán. O sea, la concepción, la ideología iraní que financia al Polisario es que un ser humano nació hace 1200 años y se fue a una cueva y vive todavía. Y vendrá cuando no sé. O sea, frente a Bashar al-Assad, Irán y el Polisario, pues dígame usted con quién se queda.
¿Por qué crees que Pedro Marruecos Sánchez, puede mejorar. Perdón. ¿por qué crees que Pedro Sánchez ha girado? ¿Por qué el PSOE ha girado en este tema? Porque Alemania ha girado, porque están girando, porque ellos saben que el Polisario es una marioneta de Argelia. Porque hay más ex-polisarios en Marruecos y España que en Argelia. Hay mucho más ex-polisarios en España, en Marruecos que en Argelia. Porque el Polisario es una estructura stalinista, no es demócrata, no representa a nadie. Y no puede vivir en paz. El Polisario no puede aceptar la autonomía. Porque si se presentan a las elecciones, no ganarían en el Sahara. Porque los saharauis, el 70% de los saharauis que vivían en España están ahí en el Sahara, tienen sus dirigentes naturales. Haj Hamdi o el de Rashid es uno de los jefes de tribu, lleva como 20 años como alcalde democráticamente, por nombrar uno. O sea, entonces, claro, la realidad es que la realidad se impone. El Polisario jamás ni puede ganar la guerra porque no tiene capacidad, ni con Argelia, ni acepta la paz, entonces hay que buscar una solución. Y Marruecos para Europa es importantísima. Es un país de mundo democrático, elecciones libres, guste a quien guste. Aquí hay una moda en España que hablar bien de Marruecos es feo. ¿Por qué? Porque sé que son rubios, a ojos azules, blancos, altos, los marroquíes son malos. Es estupidez. Es un concepto racista, trasnochado o un resto de las cruzadas. Marruecos es un país que avanza un 5 o un 6% anual. Es el segundo país industrial de África. Marruecos de aquí a 10 años será el primer país más rico de África y superará a Grecia y Portugal, el PIB marroquí. Porque están trabajando con muchas dificultades. Hay corrupción, hay todo, pero estamos hablando de un Estado estructurado. Hay parlamento de verdad, elecciones de verdad, leyes de verdad, hay un certificado ISO de la Unión Europea para Marruecos. Es un socio preferente para Alemania, Italia, Francia. No está hablando de un país cualquiera. Aquí no queremos verlo, pero esa es la realidad y es fácil de ir a ver. Nosotros vamos a Agadir y la costa de Agadir y en un momento te quedas, no sabes si estás en las carteras o en Agadir. Vas a Marrakech, es un país más pobre que nosotros, pero es un país estructurado. Y trabajando, gente que curra, trabaja. Vamos a ver a los marroquíes. Trabajan de 10 a 10 de la noche para levantar su familia. El Polisario, ¿qué ofrece? Un régimen stalinista, carente de libertad y de diálogo. La elección es fácil. Muchas gracias, Alimo Ofel, por estos minutos que nos has dedicado a GranCanariaTV.com. A ti, un abrazo, don Manuel. Hasta luego. Hasta luego.